al Señor Jesucristo, esta hermosa mañana que Dios nos da. Le bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret y le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, donde Dios siempre trae palabra fresca, palabra de vida, palabra de restauración o de corrección según sea la necesidad del Espíritu, conforme a la voluntad del Padre en nosotros. El día de hoy queremos ministrar la vida de cada uno de ustedes bajo el tema: sin fe no hay manifestación. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, a la altura del verso 13. Dice en el nombre de Jesús la palabra aquí: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Bendito sea el Señor. Miren, amados hermanos, quiero compartir con ustedes esta palabra porque sé que hay hambre, sé que hay necesidad, sé que hay un deseo ferviente de muchos hombres y mujeres de Dios de servirle al Señor. En un momento cuando inicié el ministerio, cuando empecé a buscar al Señor con todo mi corazón, porque aunque iba a la iglesia y me congregaba y buscaba a Dios, pero todavía como que no había habido ese encuentro profundo con el Señor. Dios no se me había revelado. Y cuando Dios se te revela a través de la lectura de la palabra, tú quieres más de Él, tú quieres encontrarte con Él, quieres pasar tiempo con Él, quieres conocerlo. Cuando empezó esa hambre en mi corazón a arder el fuego de Dios, que empecé a leer la palabra del Señor y a ver que Dios decía en su palabra, allí en Marcos capítulo 16, dice que aquel que cree en Dios pondrá sus manos sobre los enfermos y estos sanarán, que hablarán nuevas lenguas, que echarán fuera demonios. Yo dije, yo quiero eso que está allí para mí, quiero manifestar eso que Dios pone en su palabra, y yo creo que lo dijo y que los discípulos lo manifestaron. Por tanto, como discípulo yo lo voy a manifestar. Y empecé a creer y empecé a orar y empecé a orar por la gente y cosas, hermanos, aparentemente no ocurría nada, pero Dios estaba formando algo en mi interior. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué no se manifiesta sobre mí aquello que dice tu palabra? ¿Acaso no creí yo? Y era que Dios estaba formando en mí el carácter necesario para poder manifestar su poder y su gloria. Sin fe, mis hermanos, no hay manifestación. La fe tiene que llevarte obligatoriamente a la oración, y esa oración tiene que llevarte a la persistencia en ella. Y esa persistencia en fe y en oración, Dios va a manifestar en su tiempo debido la gloria y la gracia que tiene depositada sobre tu vida y que va a manifestarse posteriormente cuando el Señor así lo apruebe en el cielo. Pero necesitamos entender que se necesita fe. No todo aquel que dice tener fe realmente la tiene. La fe, Dios da una medida de fe a todo aquel que recibe a Jesús en su corazón. Es una medida de fe. No es creer cualquier cosa, es fe. Fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Fe en que Jesús puede hacer cualquier milagro que nosotros seamos capaces de pedirle. Fe que Dios puede obrar cualquier cosa que nosotros podamos creerle con todo nuestro corazón. No en vano dice la palabra que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Claramente está hablando allí que sin fe no hay manifestación. No habrá milagros de sanidad si tú no crees en la sanidad. Y no es de la boca para afuera. Esto tiene una convicción mucho más profunda. Y yo quiero que usted hoy lo entienda, hermano y amigo que me ve, que si no creemos con todo nuestro espíritu, con nuestro ser, con todo lo que tenemos dentro, si no creemos con todo, lamentablemente no se va a manifestar lo que Dios quiere manifestar. Y no depende de ti ni depende de mí, depende del Espíritu de Dios que es aquel quien obra los milagros, es el que obra la sanidad, es el que da ciencia, es el que da sabiduría, es el que muestra lo oculto del corazón del ser humano. Pero necesitamos obligatoriamente creer, aceptar por fe lo que Dios en su palabra establece y dice para nosotros. Por eso los discípulos fueron, mis hermanos, tan duros o tan... llegaron a tanta gente, se expandieron tanto. ¿Por qué? Porque creyeron. Miren que el apóstol Pablo dice, creí por lo cual hablé. Aún el evangelio que se predica, y yo bendigo a la gente que predica y a los que hablan de parte de Dios, pero se necesita fe para manifestar que esa palabra que tú estás predicando se manifieste sobre la gente. Hay muchos predicadores, pero poca gente con unción, y la unción se manifiesta cuando hay una gente que creyó en la palabra y la atesoró en el corazón, y cuando predica la palabra se le mete en el corazón a la persona que recibe esa palabra en ese momento. Y es por eso que son transformados, es por eso que se convierten a Cristo, es por eso que van corriendo al altar y dicen, yo necesito a Jesús. ¿Por qué? Porque alguien se llenó del Espíritu Santo, se llenó de fe, porque el Espíritu imparte fe, y al hablar la palabra de Jesús en su boca, esa palabra penetró como espada de dos filos en el corazón de aquellos que escucharon y se convirtieron al Señor. Necesitamos fe para ver la manifestación de salvación, para ver la manifestación de sanidad, para ver la manifestación de liberación, para ver la manifestación de la presencia del Dios Todopoderoso en nuestros ministerios. Necesitamos fe. Sin fe, mis hermanos, no hay manifestación. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y espero que esta palabra cale tu corazón y empieces a buscar al Señor con fe, porque sin fe no hay manifestación. Amén.